Saludo, bendiciones. Le damos gracias a nuestro Dios. Nos permite una vez más poder hablar en torno a las Sagradas Escrituras. Le habla su hermano y amigo Engly Zarzuela desde RD. Y en esta oportunidad vamos a tener una palabra encontrada en la Biblia, en su capítulo 1, versículo 5, y leemos las Sagradas Escrituras en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, en tiniebla mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión uno con otro, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y el mensaje, Dios es luz. ¿Y por qué el hombre anda en tinieblas? Dios es luz. ¿Y por qué el hombre anda en tinieblas? Le pedimos al Señor que tome el control, que nos reedifique, nos dé sabiduría, entendimiento y sobre todo salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Y en esta oportunidad veremos cuáles son las características que describen que una persona está en tiniebla. La Biblia nos muestra un concepto claro, preciso y conciso en torno al tema y demás temas. La Biblia habla de un Dios, habla de Satanás, la Biblia habla del cielo como premiación o recompensa a los que les sirven a Él, y habla del infierno o condenación a los que no creen en Jesucristo. La Biblia habla de sí, habla de un no. La Biblia no tiene intermedio. Jesús es claro y preciso en su palabra y no tiene variación ni intermedio en lo que Él expresa. Es claro y preciso, y por eso que con el pasar del tiempo las Sagradas Escrituras se ha visto violentada por muchos grupos y sociedades que han querido actualizar, colocar la Biblia con los tiempos. La palabra de Dios es de todos los tiempos. Ella es permanente, ella es constante, no tiene variación porque fueron escritas por los hombres, inspiradas por el Espíritu Santo. De ella habló acerca de Dios y del universo. Ella muestra la verdad y muchas veces nos perdemos en esto. Y por eso hacemos uso de las Sagradas Escrituras, porque es el único libro que muestra la verdad. Es el único libro que tiene un fiel cumplimiento con el pasar del tiempo. ¿Por qué? Porque hablan de Dios, hablan de Jesucristo, hablan de la verdad, hablan de las obras del hombre y cómo anda el mundo. Y por eso tomamos como autoridad la Biblia para entender aspectos de la vida cotidiana. Y en este momento hablaremos en torno a por qué, si Dios es luz, ¿por qué andamos en tiniebla? Es el gran interrogante que debemos hacernos. Si Dios es luz, ¿por qué andamos en tiniebla? Y hemos tomado un pasaje bíblico en Juan, este apóstol, uno de los más íntimos de Jesucristo, cuando estaba aquí en la tierra hace 2000 años en Israel, tenía bastante conocimiento acerca del Maestro, porque era uno de los que siempre más allegado a Jesús y siempre estaba con Él en cada uno de sus peregrinajes aquí en la tierra. Hay un pasaje en Timoteo que nos habla acerca de lo que la descripción perfecta, más clara y precisa acerca de Dios, que es preciso entender antes de empezar con las interrogantes acerca de cuáles son las obras manifiestas
que nos dan a entender que andamos en tiniebla, cuáles son las características, y una vez conocida esta, inmediatamente nos vamos a circunscribir en dónde andamos, si es en la luz o si es en la tiniebla. Solamente tenemos dos momentos, o tiniebla o luz. No hay intermedio. O estás con Dios o está en contra de Dios. Si está en contra de Dios, está con Satanás. La Biblia dice, el que es conmigo, el que está conmigo recoge, y el que no está conmigo está contra mí, dice la Sagrada Escritura. Entonces, tomando a 2 de Timoteo, en su capítulo 1, dice, versículo 16, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Ese Señor, Dios Todopoderoso, que es inalcanzable en el sentido de que el poder de Él, su potestad y su autoridad y todo su apogeo que Él posee, es un Dios bastante fuerte, un Dios creador del universo y que no tiene comparación alguna. Es una pura descripción. Él habita en luz inaccesible, esa luz inalcanzable, esa luz que no podemos entenderlo, porque es un Dios eterno, con una mente totalmente distinta a la nuestra. Entonces, con esa premisa debemos entender quién es Dios, el creador del universo, que muchos quieran negarle, aunque muchos con el pasar del tiempo han buscado manera, forma, hábito para quitarle su autoridad mediante religiones, mediante paganismo, mediante enseñanza, filosofía hueca, torcida, para quitar del hombre lo que es su creador. Y han torcido tanto las enseñanzas acerca de quién es Dios, que han creado imágenes de oro, de plata, de madera, de yeso, y han cambiado el uso racional de acerca del Creador, y le han dado culto a la criatura antes que el Creador. Romano 1. Y ya usted ve que adoran la vaca, adoran el diferente objetos, adoran al cerdo, adoran, por ahí se tiene supuestamente el rostro de Jesús, se tiene por ahí el dedo de Jesús, y todo esto, imágenes tras imágenes, nos muestran cómo el hombre está totalmente desviado, y todo por no llevarse de lo que dice la palabra. La Biblia es la lámpara para el ser humano, para alumbrarnos en medio de la tiniebla, en medio de este mundo perverso y maligno. La palabra de Dios nos muestra la verdad. Entonces estaremos hablando, si Dios es luz, ¿por qué andamos en tiniebla? Si nos remontamos a Génesis, en su capítulo 1, en la creación del mundo, nos daremos cuenta que la tierra estaba desordenada, la tierra estaba pasando por un proceso bastante feo, si se puede decir así. Estaba vacía, dice la Biblia, y las tinieblas, dicen, estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y dijo Dios, versículo 3, capítulo 1 de Génesis, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Esto es lo que hace Dios cuando las cosas andan mal. Hace una separación, escoge la parte que Él pueda construir y pueda crear para que sea glorificado Él a través de la misma. Y ahí mismo en Génesis, en su capítulo 6, nos habla que Jesús, más bien en la Trinidad, estaban Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que siempre han controlado esta tierra. Expresan que los designios, los pensamientos de los hombres eran de continuo al mal. Y dice Dios que le dolió, le pesó haber creado al mundo. Es decir, una vez el hombre desobedeció, Adán y Eva en el principio, y se acogieron a lo que dijo Satanás, la serpiente antigua, cayeron en tiniebla, le dieron la espalda
a Dios. Sus obras lo condenaron a ello, porque desobedecieron el mandato divino. Como hoy en día, que muchas veces no entendemos que al andar en tiniebla no es más que hacer obra que a Dios no le agrada. No es más que separarse de los caminos de Dios para ir en pos de dioses ajenos o en pos de la propia carne, de lo que dictamina el régimen, la filosofía del mundo. Debemos entender que en hebreo el término tiniebla significa oscuro, gotos, oscuridad. En hebreo es hoshen, que significa oscuro. Se utiliza tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y en la Biblia describe 8 características. Una de ellas indica ausencia de la luz, según Génesis 1, 2 al 13, lo que hemos leído. En Job 34, 22, Isaías 45, 7. Para representar lo misterioso, en Éxodo 20, 21, hace una descripción de esto. En Salmo 97, 2, Isaías 8, 22. Tercera característica, como ignorancia, especialmente acerca de Dios. En Job 37, 19, Proverbio 2, 13, Job 12, 35 y otros pasajes bíblicos. Para describir el asiento de las maldades, cuando hablamos de tinieblas, en Proverbio 4, 19, en Mateo 6, 23, Romanos 13, 12 y otros pasajes bíblicos. Para representar acontecimientos sobrenaturales, en Génesis 15, 22, Éxodo 10, 21 y otros pasajes bíblicos. Para mostrar señal del regreso del Señor, sexta característica, en Isaías 62, Mateo 24, 29. Y séptimo, un agente del castigo eterno, acerca las tinieblas de afuera, esto es el infierno. Habló Jesucristo en múltiples oportunidades, Mateo 22, 13, segunda de Pedro 2, 4 y otro pasaje bíblico. Y por último, la octava característica de las tinieblas, ceguera espiritual. En Job 1.5, en Primera de Juan 1.5 y otro pasaje bíblico. Es decir, que las características de las tinieblas están ahí. Nos hablan en torno a la ausencia de la luz. Es más bien, las tinieblas representa lo misterioso, representa la ignorancia acerca de Dios, describe el asiento de las maldades, presenta acontecimientos sobrenaturales, representa lo que es regreso del Señor, un agente del castigo eterno, es decir, el infierno, y ceguera espiritual. Todo esto es la pura descripción de lo que es la tiniebla. Lo contrario de esto es la luz. La luz. Y por eso entender que Dios es luz y no hay tiniebla ni sombra de variación en Él. Y es claro entender que las obras describen si estás en la luz o si estás en la tiniebla. Para darnos cuenta, hay algunas características a tomar en cuenta de las personas que andan en tiniebla. En Lucas 11:34 hay una descripción que el maestro habló, describió, expresó en muchas de sus enseñanzas. El maestro siempre se sentaba con la multitud a enseñarle, a mostrar el día a día, a mostrar qué Dios quiere para la humanidad, a mostrar todos los acontecimientos que iban a suceder después de su venida. Y en Lucas capítulo 11, en su versículo 34, nos da una de esas características. Y dice la Biblia, la lámpara del cuerpo, dice en el versículo 33, nadie pone en oculto la luz encendida ni debajo del almo, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es malo, también tu cuerpo está en tiniebla. Mira, pues, no suceda que la luz que hay en ti sea tiniebla. Así que si tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo para parte alguna de la tiniebla, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Jesús aquí hace una descripción
de cómo darte cuenta si estás en luz o estás en tiniebla. Si tú hablas de que el ojo del ser humano, del cuerpo, es la lámpara. Si tu ojo es bueno, está en luz, pero si tu ojo es malo, está en todo tu cuerpo, está en tiniebla. Es decir, el ojo describe, da el aspecto de tu cuerpo, si tu cuerpo está en luz o está en tiniebla. Si este ojo, o más bien los ojos, son los que describen parte de nuestra vida. En una oportunidad, en Jeremías 17, habla que engañoso es el corazón más que toda la cosa. ¿Quién lo conocerá? Yo, Yahweh, que escudriña la mente y el corazón. Otra forma de entender si estamos en luz o en tiniebla está en Juan capítulo 8, versículo 12. Juan capítulo 8, versículo 12. Y este pasaje bíblico en capítulo 8, versículo 12 dice: otra vez Jesús les habló, diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. Otra característica para entender si estamos en tiniebla o en luz es si seguimos al Maestro. Él dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Uno de los problemas graves de los seres humanos, de nosotros, es que muchas veces hablamos más de lo que debemos proyectar. Muchas veces entendemos que hablando expresamos lo que somos, y es mentira, es al revés. Nuestras obras, nuestra actitud describe lo que podemos teorizar. Y por eso aquí nos habla con precisión y claridad. Jesús es la luz del mundo. El que le sigue a Él no puede andar en tinieblas, no puede andar en chisme, en calumnia, no puede andar entremetiéndose en lo que no le importa, como hay mucha gente. No puede andar en hipocresía, como mucha gente que andan con la Biblia debajo del brazo y son mentirosos, calumniadores. Sus obras lo describen como gente que andan en tinieblas, como servidores de Satanás. Entonces hay que tener en claro, hay que poner los acentos sobre las palabras. Si usted está hablando que usted sigue al Maestro, a Jesús, su actitud, su conducta debe reflejar eso. Usted no puede tener una palabra por aquí y unos hechos por allá. Tiene que estar en coherencia. Y por eso la Sagrada Escritura es clara. Jesús dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no debe andar en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. Eso es claro y preciso. No habla de religiosidad. Lo que pasa es que hay muchos hipócritas dentro de muchas sectas religiosas, de muchas religiones, y quieren dañar la imagen del Evangelio. Rechaza ese tipo de personas y coja la Biblia, escudriñe y pídale a Dios que cambie su vida. No siga a esos falsos profetas, falsos maestros que andan por ahí, apostatando de la fe, predicando una cosa y con su conducta negando otra. Eso es importante conocer. Esa es la segunda característica. El que dice que Dios está en luz, que Dios es luz, y que dice que anda con Él, debe estar en luz. Porque de lo contrario, dice que anda en tiniebla. El que me sigue no andará en tiniebla. Tercera característica del que anda en las tinieblas. Dice en Juan 3:19, en el mismo libro de Juan 3:19, señala lo siguiente. Dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más la tiniebla que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras sean hechas en Dios. Esta es la misma cualidad, pero representando aquí las obras, su actitud, sus obras, cómo camina. Esto lo describe. Crees en Jesús, pero tus obras tienen que ir en coherencia con el Maestro. Y lo dice aquí claramente. Por eso la condenación del mundo fue que Jesús vino al mundo y los hombres amaron más la tiniebla. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Y por eso
no podemos justificarnos. El pasaje que tomé en Primera de Juan habla que no podemos decir que no somos pecadores, porque le hacemos a él mentiroso. Y vana es la predicación. Entonces debemos reconocer. Reconocer es una de las partes interesantes, importantes, para usted cambiar de actitud y pasar a la luz de Jesucristo. Y en Romanos podemos ver capítulo 13, Primera de Juan capítulo 2, versículo 9. Nos habla de otra característica para darnos cuenta si andamos en tinieblas o andamos en luz. Y dice, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tiniebla. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tiniebla y anda en tiniebla y no sabe dónde va, porque la tiniebla le han cegado los ojos. Habrá mucha gente por ahí aborreciendo a su hermano, cargando con su hermano en su corazón con raíz de amargura y diciendo que sirven a Dios. Habrá mucha gente por ahí hipócrita, simulando una cosa de frente y de espalda de otra, acuchillando, hablando mal, murmurando y acabando con su hermano. Dice la Biblia que esa es otra descripción, está en tiniebla. El que aborrece a su hermano está en tiniebla, lo dice la Sagrada Escritura. Son características para darnos cuenta cómo estamos andando. Si Dios es luz, ¿por qué andamos en tiniebla? Este mensaje es con fines de hacer reflexión acerca de nuestra vida. En este 2022, tomar en cuenta que debemos crecer en lo que es la palabra de Dios, en nuestra conducta, en nuestra forma de actuar con nuestro prójimo. Y aquí describe claramente que el que no ama a su hermano, el que aborrece a su hermano, anda en tiniebla. Por más que predique, por más que quiera decir, por más que quiera enseñarle a los demás acerca de Cristo, si tienes raíz de amargura, carga con tu hermano, estás en tiniebla y en vano hace la predicación. Si critica, murmura y eres otra cosa de espalda a tu hermano, en vano estás predicando, en vano, estás sirviendo al Señor. Si aborrece a tu hermano, la Biblia es clara y precisa, dice que estás en tiniebla y que no sabe para dónde va. El que ama a su hermano permanece en luz. Mírenle ahí la descripción clara para entender cuándo andamos en luz y cuándo andamos en tiniebla. Él habla de que si nuestro ojo es malo, también todo nuestro cuerpo está lleno de tiniebla. Si nuestro ojo es bueno, nuestro cuerpo está lleno de luz. Luego habla que debemos de creer en Él. El que cree en Él anda en luz, como Él permanece en luz. Y habla también en sí que debe demostrarlo con nuestras obras, que andamos en Él. Y un aspecto interesante, importante, si usted observa los mandamientos, el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, pero después de ahí se desprende la relación que tú debes tener con tu prójimo. Amar a tu prójimo como a ti mismo. No robará, no hurtará, no hará falso testimonio, honra a tu padre, a tu madre. Todo eso son descripciones acerca de tu prójimo, que es lo que Dios más describe para que uno pueda entender que para tú amar a Dios primero tienes que cumplir con tu prójimo. Si dices que amas a Dios, a quien tú no ves, debe de demostrarlo amando a tu prójimo, creyendo primero en Él y demostrándolo, amándolo a Dios con toda tu fuerza, corazón, y luego amando a tu prójimo, no murmurando, no matando, no adulterando, no cometiendo contra tu prójimo cosa alguna. Estas descripciones están claras, por eso la palabra de Dios tiene la preeminencia, porque ella nos muestra, en medio de este mundo de tinieblas, nos muestra la luz. Te invito a escudriñarla, más que escuchar por ahí fábula, cuento de hada, es escudriñar la palabra, que hay mucha gente que la están torciendo a su conveniencia. Yo te pido y te exhorto que le pida a Dios que te dé iluminación para que la palabra de Dios esté en tu vida,
ámalas como un tesoro, las Sagradas Escrituras, porque ellas hablan de Dios, hablan de nuestro Creador y nos muestran cómo debemos andar en este mundo que está totalmente perdido y sin esperanza. Siguiendo el mensaje, si Dios es luz, ¿por qué andamos en tiniebla? Si Dios es luz, ¿por qué andamos en tiniebla? Y en 2 de Corintios 6:14, penúltimo, nos daremos cuenta si podemos andar en luz y en la tiniebla. Si podemos andar en luz y en tiniebla a la vez, si eso es posible, vamos a ver qué describe. Y eso que estoy tomando, algunos pasajes bíblicos, simplemente en este mensaje, que si tomara todo lo que hay, no nos dará tiempo esta predicación. 2 de Corintios 6:14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte del creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vuestros sois el templo de Dios, del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré Dios, y ellos serán mi pueblo. Es decir, no hay ninguna comunión con las tinieblas. Satanás y Dios no tienen ninguna comunión. No hay coherencia. O andamos en luz o andamos en tiniebla. Solamente tenemos dos opciones: o luz o tiniebla, infierno o cielo. Estas palabras son fuertes, pero son las Sagradas Escrituras de Dios, las que Jesucristo trajo a la tierra para salvarnos. Y por último, ¿cuál es el consejo que Dios nos da? Está en Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9. Todos estos apuntes que le estoy dando, usted lo puede tomar y escudriñar usted mismo, percatarse que le estoy hablando. Buscar en las Sagradas Escrituras. Primera de Pedro 2:9. Vamos a ver qué dice este pasaje de Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de la tiniebla a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no era pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no había alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado su misericordia. Es decir, que Él nos llamó a su luz admirable, y en otro tiempo éramos personas no gratas delante de Dios, pecadores, inmundos, personas que Dios aborrecía nuestra forma de actuar, nuestra conducta, y de ahí la importancia de entender que Dios nos ha llamado a su luz admirable. Y ese pasaje que tomamos al principio en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5, dice en el versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentiroso, le hacemos mentiroso y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión uno con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Significa esto que las tinieblas es sinónimo de pecado, y pecado es sinónimo de transgredir lo que dice la palabra de Dios. Esto debemos tenerlo en claro. Si andamos en pecado, desobedeciendo a Dios, estamos en tiniebla, y ya no estamos bajo el gobierno de Dios, sino bajo el gobierno de Satanás. Te invito a leer a Juan capítulo 8 y te darás cuenta de que el que no está con Él, está contra Él. Y si está contra Él es porque está en el gobierno de Satanás. Y dice la Biblia que el príncipe que gobierna el mundo se llama Satanás. Él es el que tiene el control del mundo entero. Solamente hay un pequeño pueblo que buscamos y servimos a Dios, los que creen en Él, los que le sirven a Jesús, que establece la diferencia.
Jesús nos gobierna cuando venimos a Él y creemos en Él. Y cuando confesamos nuestro pecado, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Esta es la luz que Él nos está invitando a que nosotros lleguemos a Él, para así entonces andar en luz completa y aborrecer la tiniebla. Si estamos en pecado, estamos en tiniebla. Bien lo habla aquí. Y si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Es decir, que para pasar de la tiniebla a la luz, debemos reconocer que Jesucristo es la luz y Él es que nos puede limpiar. No podemos decir que no tenemos necesidad de arrepentirnos cuando nuestro corazón está lleno de maldad, como dice en Mateo capítulo 15, de robo, adulterio, mentira, falsedades y tantas cosas que son obras del ser humano. Nacimos en pecado, de eso no cabe duda. Y para eso vino Jesús a la tierra como luz, a alumbrarnos, a darnos testimonio del Padre, y para que nosotros acudamos a la verdad, a esa luz inaccesible, a esa luz por los siglos de los siglos, esa luz que vino a la tierra en forma de hombre, a brindarnos, a sacarnos de las tinieblas. Es tiempo ya, 2022, de salir de esas tinieblas y acercarnos al Hijo amado, Jesucristo. Él es nuestro intermediario entre el hombre y Dios, Jesucristo, nuestro abogado, el que intercede por nosotros. Basta ya de las tinieblas, basta ya de las malas obras, basta ya. Debes de acercarte a Él para que Él pueda alumbrar tu vida, para que Él pueda cambiar tu vida, para que tú puedas ser una nueva criatura en Él. La religión no lo va a hacer, las personas no lo va a hacer, el mundo no lo va a hacer. Solo una actitud personal con Cristo puede hacer esto, de pasar de las tinieblas a la luz. Y si Dios es luz, ¿por qué anda o andamos en tiniebla? Espero que Dios haya tocado tu corazón y reflexiones sobre este mensaje. Este mensaje tiene el fin de que podamos entender que Dios es bueno y es luz, y que podamos seguirle a Él de todo corazón, en espíritu y en verdad. Bendiciones.